Hola, el día de hoy veremos lo que son las razones trigonométricas. Veremos que existen 6 razones trigonométricas, 3 que son llamadas principales y las otras 3 pueden ser llamadas inversas. Las principales es seno, coseno, tangente. Y las inversas es secante, cosecante y cotangente. Podemos observar en pantalla que cuando decimos seno o sen o sin en la calculadora, es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Cuando decimos coseno para este caso, podemos ver que en este caso es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y cuando decimos finalmente tangente, es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Recordando que la línea inclinada o diagonal siempre va a ser la hipotenusa. Si aquí tenemos nuestro ángulo, el que se encuentra enfrente siempre va a ser el cateto opuesto. Y el que se encuentra a la par del ángulo siempre va a ser el cateto adyacente. Bien, tomando en cuenta esto, podemos aprender las ecuaciones trigonométricas a través de una palabra denominada SOHCAHTOA, la cual me dice, seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y tangente es opuesto entre adyacente. Pero lo importante acá es que también sepamos utilizar las razones trigonométricas. Y para eso resolveremos un triángulo rectángulo utilizando las razones trigonométricas. En este caso, tenemos nuestro ejemplo. Y tenemos una pequeña tablita que nos apoyará a poder resolver en este caso, este ejemplo. Si nos damos cuenta, si esto trajera un valor acá, 8, 10, solo un símbolo, esto lo podemos resolver a través del teorema de Pitágoras, como vimos anteriormente. Pero, para este caso, ahora solo va a venir un determinado valor, que puede venir en cualquiera de estos lados, y un número, que es el ángulo, que puede venir acá o acá, dependiendo de la postura. Muy bien, en este caso, conozco 8 y conozco 50 grados. Primero, identificamos. La diagonal siempre va a ser la hipotenusa. El que está enfrente al ángulo, al número, siempre va a ser el cateto opuesto. Y el que está a la par siempre va a ser el cateto adyacente. Eso siempre va a ser así, no va a cambiar. Muy bien. Para interpretar mejor las razones trigonométricas, tenemos que opuesto, para encontrar opuesto, es hipotenusa sin del ángulo. Para encontrar opuesto también podemos utilizar adyacente, tangente del ángulo. Y acá, en este caso, para encontrar el adyacente, hipotenusa cos del ángulo o opuesto dividido tangente del ángulo. Para encontrar hipotenusa, opuesto dividido sin del ángulo o adyacente dividido cos del ángulo. Sin, cos, tangente, esas funciones trigonométricas las encontramos en nuestra calculadora. Simple y sencillamente son estas teclas que dice por acá, sin, cos y tan. Ahora, muy importante que nuestra calculadora esté bien configurada. En esta parte de arriba, la calculadora, si observamos esta letrita, tiene que ser una letra D. Si no tiene una letra D, mi calculadora está mal configurada. ¿Y cómo la configuraremos? Presionando la tecla de Shift, la tecla de Mode, y me va a salir un menú. Presionamos el número 3, le damos igual, y automáticamente la calculadora se reseteó. Por lo tanto, ya tengo mi calculadora bien configurada y lista para trabajar. Yo conozco el cateto opuesto. Vamos a escribir qué catetos en este caso son los que tenemos y cuáles son los que debo de encontrar. Yo conozco mi cateto opuesto, que es 8. El adyacente definitivamente no lo conozco y la hipotenusa tampoco la conozco. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Puedo encontrar primero la hipotenusa o primero la adyacente. Eso es lo de menos. Muy bien. Encontremos primero el cateto adyacente.
Y vamos a observar que para encontrar el cateto adyacente hay dos formas. Hipotenusa coseno del ángulo o opuesto dividido tangente del ángulo. Pero si yo observo, no conozco el valor de la hipotenusa. Entonces no puedo utilizar la primera. Por lo tanto, me voy a la segunda. La copio. Opuesto dividido tangente del ángulo. Cambio las letras por números. El opuesto dice que es 8. Tangente o tan. Y en vez de la figurita de ángulo, escribo el número que es 50. Eso lo debo de ingresar en mi calculadora. Cuando aparece en forma de fracción, es una división. Yo coloco en mi calculadora 8 dividido, presiono la tecla de tangente, 50, le doy igual y solo tomaré dos decimales. En este caso, 6.71, como podemos observar. Esa es mi respuesta. Y con eso ya encontré el primer valor, 6.71. Debo de encontrar el segundo valor, que es la hipotenusa, el segundo cateto. Y para encontrar la hipotenusa, yo puedo utilizar opuesto dividido sin del ángulo, o puedo utilizar adyacente dividido cos del ángulo. ¿Conozco el opuesto? Sí. ¿Conozco el adyacente? También. Puedo utilizar cualquiera de los dos, entonces, porque me va a dar el mismo valor. Utilicemos la primera. Opuesto dividido sin del ángulo. Para este caso, yo tengo que el opuesto es 8 y en este caso sin el ángulo es 50. Yo hago 8 dividido sin de 50, 8 dividido sin de 50, nuevamente en mi calculadora, le damos igual y me da el resultado de 10.44. Y ya determiné o ya encontramos los catetos que me hacían falta. Muy bien. Ahora, como ya tenemos los tres catetos, por acá, debo de determinar o debo de encontrar los tres ángulos. Esta parte es mucho más sencilla. Porque el primer ángulo es el valor que me está dando, 50. Siempre va a existir un ángulo recto de 90. Este no va a cambiar. Y el que yo debo de determinar es el último. ¿Y cómo lo determino? Restando 90 menos 50 y eso me da 40. Y está terminado nuestro triángulo con los tres catetos y sus tres ángulos que son estos. Muy bien, veamos otro ejemplo para aclarar un poquito más las dudas. Dejaremos esto por acá listo para utilizarlo y cambiaremos los valores de nuestro triángulo. Tenemos por acá 8 y 20. Lo primero que hacemos es identificar la diagonal, conocida como hipotenusa. El que está enfrente al ángulo es el opuesto y el que está a la par, conocido como adyacente. Muy bien. Ahora, iniciamos. Escribimos los catetos: opuesto, adyacente, hipotenusa. El opuesto no lo conocemos, el adyacente tampoco, y la hipotenusa sí, es 8. Muy bien. ¿Cuál voy a encontrar primero? Cualquiera de los dos. En este caso, el opuesto. Para encontrar el opuesto, tengo dos ecuaciones o dos fórmulas, si lo queremos ver así. Una que me dice adyacente tangente del ángulo y otra que me dice hipotenusa sin del ángulo. Pero no puedo utilizar esta porque yo no conozco el adyacente. Por lo tanto, utilizamos la primera, hipotenusa sin el ángulo. Colocamos, la hipotenusa es 8, colocamos sin, y el ángulo son 20.
Eso se coloca así como está en la calculadora. No le colocamos ningún signo en medio, sino que solo 8. Presionamos la tecla de sin y luego 20. Si nos damos cuenta, lo que está en el pizarrón y lo que está en la calculadora está de la misma forma. Le damos igual y me da un resultado de 2.74 aproximado. Ya encontré el cateto opuesto. Para encontrar el cateto adyacente, en este caso, puedo utilizar hipotenusa cos del ángulo o también puedo utilizar opuesto tangente del ángulo, porque ya conozco esos valores. Utilicemos la primera. Hipotenusa cos del ángulo. Para este caso, sustituimos. La hipotenusa es 8 coseno de 20 y me va a quedar 8 cos de 20. Nuevamente lo colocamos solo así en nuestra calculadora, le damos igual y me da un resultado de 7.52. Con eso ya tenemos los 3 catetos. Con relación a los ángulos, el primero es de 20. El ángulo recto de siempre va a ser 90. Y el último ángulo restamos 90 menos 20 y esto es 70. Así es como resolvemos un triángulo rectángulo utilizando las razones trigonométricas. Espero haya sido de tu agrado. Te suscribas a mi canal, me regales un like y por supuesto nos vemos hasta la próxima. Adiós.